Bienvenidos a Morada del Miedo, donde cada sombra esconde un secreto. Si quieres seguir descubriendo las historias más aterradoras, no olvides dejar tu like y suscribirte. Así nunca te perderás una nueva pesadilla. En un pequeño pueblo mexicano, ubicado entre colinas áridas y calles empedradas, se respiraba un aire de silencio inquietante. La mayoría de las casas eran de adobe, con techos de teja roja desgastada por el sol y el viento. Durante décadas, los habitantes habían aprendido a no hablar de ciertas desapariciones que ocurrían de manera periódica, siempre en noches sin luna. Clara, una joven periodista originaria de la capital, llegó al pueblo con la intención de investigar una serie de misteriosas desapariciones que parecían estar conectadas con antiguas disputas entre familias locales. Había recibido un mensaje anónimo que la guiaba hacia este lugar. Si quieres saber la verdad, ven a donde nadie se atreve a mirar. Desde su llegada, Clara percibió que los lugareños eran recelosos. Algunos la miraban con desconfianza, otros la evitaban por completo. Sus intentos de hacer preguntas eran respondidos con silencios largos o frases evasivas. Sin embargo, encontró una pista en la vieja plaza del pueblo, un mural antiguo que representaba escenas de festividades, pero con figuras humanas ausentes o borradas, como si los nombres de ciertos habitantes hubieran sido eliminados de la historia. Decidió empezar su investigación en la vieja iglesia del centro, un edificio construido hace más de 100 años, cuya fachada estaba desgastada y cubierta de enredaderas. Dentro, los bancos estaban cubiertos de polvo y el altar mostraba signos de abandono prolongado. Entre los documentos antiguos del archivo parroquial, Clara encontró cartas y notas que mencionaban desapariciones inexplicables y advertencias a los habitantes para no investigar demasiado. Mientras revisaba los papeles, un ruido la hizo girarse. La puerta de la iglesia se había cerrado sola y un viento repentino agitó las ventanas, haciendo que el sonido de la madera crujiente resonara con fuerza. El ambiente estaba cargado de tensión. Cada sombra parecía moverse con intención propia. Clara comprendió que el misterio del pueblo no era solo historia antigua, sino algo que seguía activo y vigilado en el presente. Al salir de la iglesia, observó que la plaza estaba vacía y las calles estrechas parecían más largas y silenciosas de lo habitual. Encontró un pequeño callejón que llevaba a un cementerio descuidado, donde lápidas rotas y tumbas olvidadas recordaban la presencia de un pasado oscuro. Entre las tumbas halló marcas recientes en la tierra, como si alguien hubiera estado removiendo objetos o excavando discretamente. Antes de que cayera la noche, Clara decidió regresar a la posada donde se alojaba, con la intención de organizar sus hallazgos y planear la siguiente fase de investigación: entrevistar a ancianos que aún recordaban los eventos y buscar conexiones entre las desapariciones recientes y las historias que habían permanecido ocultas durante generaciones. A la mañana siguiente, Clara decidió recorrer las calles más alejadas del pueblo, donde las casas estaban en ruinas y la vegetación comenzaba a invadir los caminos de tierra. Los rumores que había escuchado la noche anterior hablaban de un almacén abandonado cerca del río, utilizado décadas atrás por familias influyentes para ocultar secretos que nadie debía descubrir. El aire era pesado y seco, con el olor de tierra mojada por la llovizna reciente. Cada paso que daba producía un crujido entre piedras y ramas secas, y la sensación de que alguien la observaba se intensificaba. Clara llegó al río
y vio el edificio, un almacén grande de adobe, con paredes agrietadas y un techo parcialmente derrumbado. La puerta estaba entreabierta, como invitándola o advirtiéndole al mismo tiempo. Al entrar, encontró cajas viejas, papeles amarillentos y documentos que parecían haber sido revisados recientemente. Entre ellos, descubrió fotografías de personas desaparecidas, cartas con amenazas y notas escritas a mano por quienes intentaban proteger los secretos del pueblo. Clara comprendió que las desapariciones no eran casos aislados, sino parte de un patrón sistemático que se había mantenido durante generaciones. Mientras revisaba los documentos, escuchó pasos detrás de una pila de cajas. Se agazapó y vio a dos hombres que conversaban en voz baja. Si alguien descubre estos archivos, todo lo que hemos protegido caerá. Nadie debe saber la verdad. Las consecuencias serían devastadoras. Clara comprendió que no solo investigaba el pasado. Las fuerzas que protegían los secretos del pueblo seguían activas y vigilantes en el presente. Cada movimiento debía ser calculado, cada hallazgo considerado con cuidado. Decidió explorar una antigua casa al borde del pueblo que, según las notas de su hermana, había sido escenario de desapariciones recientes. La casa estaba parcialmente derruida, con ventanas rotas y puertas colgando de sus bisagras. Entre los escombros, encontró diarios y cartas que documentaban amenazas directas a los habitantes que intentaban descubrir la verdad. Algunos documentos eran recientes, lo que indicaba que alguien continuaba controlando y registrando cada movimiento de los curiosos. Al caer la tarde, Clara regresó a la plaza central. Observó los muros del mural antiguo. Figuras humanas habían sido borradas cuidadosamente en varios lugares, como si alguien intentara eliminar pruebas de la historia real del pueblo. Cada detalle confirmaba que las desapariciones estaban vinculadas a un sistema de miedo y vigilancia, y que quienes habían intentado exponerlo habían sido silenciados. Antes de regresar a su alojamiento, Clara decidió marcar en un mapa todos los lugares donde había encontrado evidencia: la iglesia, el cementerio, el almacén, la casa abandonada y el río. Comprendió que para reconstruir la verdad necesitaba analizar los patrones, descubrir la conexión entre los eventos y encontrar un modo seguro de recopilar la información sin alertar a quienes protegían los secretos. Al amanecer, Clara decidió seguir investigando las colinas que rodeaban el pueblo. Según las notas que había encontrado, muchos de los secretos estaban ligados a antiguas rutas de comunicación entre las familias poderosas y lugares aislados donde se cometieron desapariciones. Los senderos eran estrechos, cubiertos de piedras y raíces expuestas, y la vegetación crecía de forma salvaje, dificultando el paso. Mientras caminaba, Clara observó pequeñas construcciones de adobe y madera, algunas semiocultas por la maleza. Muchas estaban vacías, pero algunas contenían restos de pertenencias, cajas rotas, utensilios domésticos y objetos personales de los desaparecidos. Cada hallazgo la hacía sentir la magnitud del misterio y el control ejercido por quienes habían mantenido el silencio durante décadas. En una colina, Clara encontró un pozo cubierto con piedras. Entre los restos de madera podrida, halló un pequeño cuaderno con anotaciones recientes, indicando que alguien continuaba registrando eventos y amenazas hacia aquellos que intentaban investigar. Algunas páginas contenían advertencias claras: aléjate si quieres vivir. Decidió explorar un sendero que llevaba a una antigua hacienda, ahora en ruinas, donde, según los documentos, se habían producido reuniones secretas.
La hacienda estaba rodeada de campos secos, con muros derruidos y puertas colgando de sus bisagras. En el interior encontró más cartas y fotografías, algunas con fechas recientes, otras muy antiguas, mostrando un patrón sistemático de desapariciones y vigilancia. Mientras examinaba los documentos, escuchó un ruido detrás de un muro caído. Alguien se movía entre las sombras. Clara se escondió detrás de una columna, conteniendo la respiración. La persona desapareció tras la maleza, pero la certeza de que había alguien vigilando se hizo innegable. Cada hallazgo confirmaba que el misterio no estaba limitado al pasado. Los secretos seguían protegidos activamente. Al descender hacia el pueblo, Clara hizo un mapa detallado de todos los lugares que había investigado: la iglesia, el cementerio, el almacén, la casa abandonada, las colinas y la hacienda. Comprendió que los patrones de desapariciones y amenazas estaban interconectados y que para desentrañar la verdad necesitaba encontrar la pieza que uniera todos los puntos y revelara quién estaba detrás de las desapariciones. Esa noche, mientras revisaba los documentos en la posada, Clara comprendió que cualquier error podría costarle la vida. La tensión aumentaba, pero la necesidad de exponer la verdad sobre las desapariciones y los secretos del pueblo era más fuerte que el miedo. A la mañana siguiente, Clara decidió investigar la zona del río que atravesaba el pueblo. Según los documentos que había recopilado, muchas desapariciones parecían tener relación con los muelles antiguos y con pequeñas embarcaciones que se usaban para transportar mercancías, pero también para mover personas de manera clandestina. El río estaba cubierto de niebla y el reflejo de las casas en el agua parecía distorsionado, creando un ambiente inquietante. Al acercarse a los muelles, Clara observó estructuras de madera deterioradas, algunas parcialmente hundidas en el agua. Entre los restos encontró herramientas oxidadas, cuerdas y cajas rotas. Algunos de los objetos tenían restos de tierra y barro, como si se hubieran usado recientemente. La sensación de que alguien había estado allí no la abandonaba. Decidió explorar un almacén abandonado cercano al río. La puerta estaba colgando de una bisagra y un olor a humedad impregnaba el aire. Dentro encontró más diarios y cartas, muchas de ellas escritas a mano, que describían cómo ciertos habitantes eran amenazados si intentaban descubrir la verdad sobre las desapariciones. Algunos documentos estaban fechados apenas unas semanas atrás, lo que indicaba que la vigilancia continuaba de forma activa. Mientras revisaba los documentos, escuchó un ruido detrás de unas cajas. Alguien se movía en silencio. Se agazapó y por un momento creyó ver la sombra de una persona desaparecer entre la niebla del río. La certeza de que su investigación estaba siendo monitoreada se volvió abrumadora. Clara comprendió que el peligro no era solo histórico, sino presente y real. Esa tarde, caminando de regreso hacia el centro del pueblo, observó que algunos muros del mural antiguo estaban parcialmente borrados, como si alguien intentara eliminar pruebas de la historia real de los desaparecidos. Cada hallazgo reforzaba la sensación de que un sistema de control y vigilancia había existido por generaciones y todavía estaba activo. Antes de que cayera la noche, Clara se refugió en la posada y comenzó a organizar toda la información: mapas, fotografías, diarios y cartas. Entendió que solo uniendo todos los puntos podría revelar la verdad y exponer a quienes habían protegido los secretos durante tanto tiempo. Sabía que cada paso debía ser calculado con precisión para no alertar a quienes aún
vigilaban el pueblo y sus secretos. Los días siguientes, Clara permaneció alerta constante. Cada calle, cada sombra y cada ruido se sentían como un recordatorio de que alguien observaba sus movimientos. Sin embargo, su determinación de descubrir la verdad sobre las desapariciones en el pueblo era más fuerte que el miedo. Decidió regresar a la vieja iglesia del centro para revisar nuevamente los archivos y comparar la información que había encontrado en el río, los muelles y los almacenes. Entre los documentos descubrió patrones que vinculaban ciertas familias del pueblo con las desapariciones y con amenazas directas a quienes intentaban investigar. Todo indicaba un sistema de control y miedo que se había mantenido durante generaciones, con individuos activos encargados de proteger los secretos. Esa tarde, Clara exploró nuevamente la hacienda abandonada en las colinas. Esta vez se concentró en los sótanos y habitaciones ocultas. Entre los escombros encontró cartas recientes que documentaban amenazas hacia jóvenes del pueblo que habían intentado indagar en los secretos familiares. Comprendió que no solo las desapariciones pasadas estaban en juego, sino que el peligro continuaba en el presente. Mientras revisaba los documentos en la hacienda, escuchó pasos a lo lejos. Se escondió tras un muro de ruido y vio la sombra de un hombre que inspeccionaba el lugar. Era evidente que alguien vigilaba activamente los sitios donde se habían producido desapariciones y donde los documentos podían ser descubiertos. Cada hallazgo la acercaba a la verdad, pero también aumentaba el riesgo de ser descubierta. Al caer la noche, Clara regresó a su alojamiento y comenzó a organizar toda la información recopilada: mapas, fotografías, diarios y cartas. Cada pieza confirmaba un patrón sistemático de desapariciones, amenazas y control social. Comprendió que, para exponer la verdad, debía planificar cuidadosamente cómo trasladar la evidencia fuera del pueblo sin alertar a quienes la protegían. Decidió que el próximo paso sería salir del pueblo con toda la evidencia y presentarla ante autoridades confiables. Sabía que la vigilancia continuaba, que los secretos estaban protegidos con celo, pero también sabía que no podía retroceder. La verdad debía ser revelada, no solo por justicia para los desaparecidos, sino para romper el miedo que había mantenido a todo un pueblo en silencio durante décadas. Al amanecer, Clara se preparó para salir del pueblo con toda la evidencia recopilada: diarios, cartas, fotografías y mapas que documentaban las desapariciones y las amenazas a los habitantes que intentaban descubrir la verdad. Cada objeto contenía información crucial sobre el patrón de control que había existido durante décadas. Caminó por las calles desiertas, aún cubiertas de niebla, con la sensación constante de que alguien la vigilaba. Cada sombra y cada crujido en las casas de adobe hacían que su corazón latiera más rápido. Sabía que quienes protegían los secretos podrían estar siguiendo sus movimientos y que cualquier descuido podía ponerla en grave peligro. Al llegar al puente que cruzaba el río, Clara escuchó pasos detrás de ella, pero al volverse no vio a nadie. Respiró hondo y continuó su camino, consciente de que cada paso la acercaba a la libertad y a la posibilidad de revelar la verdad. Más adelante, divisó un vehículo que la esperaba para trasladarla fuera del pueblo. Subió con cuidado, asegurándose de que toda la evidencia estuviera segura. Durante el trayecto, repasó mentalmente los lugares que había investigado: la iglesia, el cementerio, los almacenes, la hacienda y los muelles. Cada sitio
estaba conectado en un patrón que mostraba la sistemática desaparición de personas y el control ejercido por familias influyentes del pueblo. Al llegar a la ciudad más cercana, Clara encontró un lugar seguro donde organizar toda la información y redactar un informe completo. Sabía que la lucha por exponer la verdad apenas comenzaba, pero el primer paso ya estaba dado. La evidencia estaba a salvo y la historia de los desaparecidos finalmente podría ser conocida. Mientras el sol se elevaba sobre la ciudad, Clara respiró profundamente. La verdad sobre el pueblo mexicano que había investigado ya no podía ser ignorada. Sabía que enfrentar desafíos y riesgos continuaría siendo inevitable, pero la memoria de los desaparecidos y la necesidad de justicia la impulsaban a seguir adelante.